¿Qué harías si resolver un caso significara destruir todo lo que has construido? Leo Vance descubrió el secreto más oscuro del FBI enterrado en archivos olvidados, pero exponer la verdad podría costarle a su hija. Cuando la agente Isabella Rossi susurra esas 6 palabras peligrosas: resuelve el caso y soy tuya, la vida de ambos pende de un hilo. Algunos misterios exigen el máximo sacrificio. El apartamento que Leo compartía con Maya, de 12 años, reflejaba su naturaleza metódica en cada fotografía alineada con precisión y libro cuidadosamente colocado. Los gráficos cubrían una pared de su oficina en casa, hilos rojos que conectaban recortes de periódico e informes policiales en patrones que revelaban su obsesiva necesidad de encontrar orden en el caos. Ecuaciones matemáticas llenaban cuadernos esparcidos por su escritorio, cada uno representando un enfoque diferente para comprender los patrones de comportamiento criminal que habían desconcertado a los investigadores durante décadas. Sistemas de archivos codificados por colores se alineaban en otra pared, conteniendo perfiles psicológicos detallados de casos sin resolver que Leo había reconstruido a partir de pruebas incompletas y declaraciones de testigos. Maya había aprendido a no tocar la pared durante las sesiones nocturnas de investigación de su padre, comprendiendo que así era como procesaba su exilio del trabajo significativo, transformando casos sin resolver en complejos rompecabezas analíticos que solo su mente podía resolver. La relación entre padre e hija se había profundizado durante el exilio de Leo, creando vínculos forjados por la curiosidad intelectual compartida y la dependencia mutua. La inteligencia precoz de Maya, heredada de ambos padres, pero agudizada por la temprana muerte de su madre por cáncer 3 años antes, la había convertido en la asistente de investigación no oficial de Leo y su ancla emocional. Se sentaba a la mesa de la cocina a completar tareas de matemáticas avanzadas, mientras Leo revisaba perfiles criminales en la habitación contigua. Su concentración paralela creaba un apacible ritmo doméstico que enmascaraba la intensidad de la constante búsqueda de Leo por la redención profesional. Maya comprendía que el trabajo de su padre representaba más que un ejercicio académico, reconociendo el imperativo moral que impulsaba su análisis de víctimas olvidadas cuyos asesinos nunca habían enfrentado la justicia. La caída en desgracia de Leo había sido rápida y devastadora. 18 meses antes, había sido el principal analista de comportamiento criminal del FBI. Sus supervisores lo llamaban cuando los casos desafiaban los criterios convencionales de perfilación. Su reputación por resolver casos imposibles lo había hecho indispensable en las investigaciones más complejas del FBI. Sus informes analíticos se estudiaban en Quantico como ejemplos de pensamiento investigativo innovador, y sus perfiles psicológicos habían llevado a la captura de criminales notorios que habían eludido a las fuerzas del orden durante años. Su error fue descubrir pruebas de que un arresto por terrorismo de alto perfil se orquestó para encubrir un escándalo de contratos de defensa que involucraba al subdirector Marcus Thorne. Cuando Leo presentó sus hallazgos a Asuntos Internos, documentando cómo se habían inventado cargos de terrorismo para desacreditar a los denunciantes que habían descubierto prácticas de facturación fraudulentas por valor de cientos de millones de dólares, Thorne orquestó una difamación personal, trasladando a Leo a archivos del sótano, mientras iniciaba una investigación sobre su estabilidad mental. Las represalias fueron sistemáticas y brutales. Thorne había encargado evaluaciones psiquiátricas que cuestionaban el juicio y la competencia profesional de Leo, mientras que las evaluaciones confidenciales de desempeño se modificaron para sugerir un patrón de insubordinación que contradecía su historial de servicio excepcional. A los colegas que previamente habían buscado su experiencia se les advirtió que asociarse con él podría perjudicar sus propias carreras, aislándolo de la red profesional que había respaldado su trabajo de investigación. Como jefe del proyecto de digitalización de casos sin resolver, Leo D. Franco descubrió ventajas inesperadas en su exilio. Tenía acceso legítimo a miles de investigaciones sin resolver, que abarcaban 6 décadas. Oficialmente encargado de escanear documentos y señalar posibles conexiones entre casos históricos, su espacio de trabajo en el sótano se había convertido en un sofisticado laboratorio analítico, equipado con múltiples monitores que ejecutaban un software avanzado de reconocimiento de patrones capaz de procesar vastas bases de datos simultáneamente.
Los algoritmos personalizados que Leo había desarrollado durante sus estudios de posgrado en psicología criminal podían analizar fotografías de la escena del crimen, declaraciones de testigos y pruebas forenses para identificar correlaciones sutiles que los investigadores humanos podrían pasar por alto. Lo que los supervisores no anticiparon fue que Leo aplicaría algoritmos de minería de datos de vanguardia para identificar relaciones que habían eludido a los investigadores durante generaciones. Trabajando solo en los archivos, desarrolló técnicas revolucionarias que combinan la elaboración de perfiles criminales tradicionales con sistemas de inteligencia artificial capaces de detectar patrones sutiles a lo largo de décadas de actividad delictiva. Su software podía cruzar ubicaciones geográficas, patrones temporales, datos demográficos de las víctimas y metodologías criminales para crear mapas exhaustivos del comportamiento delictivo que revelaban conexiones que abarcaban múltiples jurisdicciones y periodos. El enfoque analítico de Leo difería fundamentalmente de los métodos tradicionales de elaboración de perfiles del FBI, que se centraban en casos individuales y patrones de comportamiento recientes. Su perspectiva histórica le permitió identificar tendencias a largo plazo y patrones evolutivos en el comportamiento delictivo que proporcionaron información sobre la psicología y la metodología de los asesinos a la que los agentes en activo no podían acceder. Creó una base de datos completa sobre el comportamiento de asesinos en serie que incluía perfiles psicológicos, análisis geográfico y patrones temporales que abarcaban 50 años de delincuencia en Estados Unidos, lo que lo convertía en una persona excepcionalmente cualificada para comprender a los delincuentes cuyas actividades trascendían los límites de la investigación convencional. Los archivos del sótano se habían convertido en el laboratorio personal de Leo para comprender la verdadera naturaleza del crimen estadounidense, brindándole acceso a casos que revelaban patrones sistemáticos de fracaso institucional y evolución criminal. Su trabajo había identificado conexiones entre familias del crimen organizado, redes de corrupción corporativa y encubrimientos gubernamentales que pintaban un panorama inquietante de cómo la riqueza y la influencia podían utilizarse para evadir la responsabilidad por delitos graves. Esta comprensión más amplia de las redes criminales resultaría crucial para comprender la motivación del alquimista y el proceso de selección de víctimas. Mientras tanto, 3 pisos por encima de los dominios de Leo, la agente especial Isabella Rossi contemplaba las fotografías de la escena del crimen que la habían consumido durante 4 meses. La última víctima yacía contorsionada en un almacén de productos químicos, con quemaduras industriales que cubrían el 70% de su cuerpo, con patrones demasiado precisos para una exposición accidental. El asesino había usado una combinación de ácidos que creaba patrones de quemaduras específicos, a la vez que garantizaba el máximo sufrimiento antes de morir, demostrando tanto un amplio conocimiento de la química como un total desprecio por la vida humana. El análisis forense reveló que la víctima llevaba viva al menos 20 minutos tras la aplicación de la sustancia química, experimentando una agonía inimaginable, mientras el asesino observaba con metódica precisión su elaborada demostración de justicia. Grabado en hormigón junto al cadáver, se encontraba el símbolo que la atormentaba en sueños, y la muerte del ser humano. El asesino, apodado el alquimista, se había cobrado 12 víctimas en 6 estados desde su aparición 18 meses antes, cada muerte más elaborada y psicológicamente perturbadora que la anterior. Los asesinatos habían evolucionado desde simples envenenamientos químicos hasta elaborados escenarios de tortura que combinaban métodos de ejecución medievales con la química moderna, creando espectáculos con fines prácticos y simbólicos. Isabella había dedicado incontables horas a estudiar la progresión psicológica revelada en las escenas del crimen, cada vez más sofisticadas, de los alquimistas. Las primeras víctimas habían sido asesinadas rápidamente con una sola aplicación de la sustancia química, lo que sugería inexperiencia y motivación emocional, pero los asesinatos recientes demostraban una creciente confianza y una creatividad sádica que indicaban que el asesino obtenía satisfacción psicológica del sufrimiento de su víctima. Esta evolución sugería una peligrosa escalada que culminaría en un gran número de bajas a menos que el asesino fuera capturado pronto. Cada escena del crimen presentaba sutiles mejoras en la técnica y la presentación,
lo que indicaba que el alquimista aprendía de cada asesinato y perfeccionaba sus métodos para lograr el máximo impacto. La reputación de Isabella se había cimentado en la investigación metódica y las técnicas analíticas innovadoras que habían impresionado a los supervisores a lo largo de su carrera. Recién salida de Huántico, donde se graduó con honores con doble especialización en psicología criminal y química forense, había ascendido a la unidad de análisis del comportamiento gracias a su brillantez intelectual y su incansable dedicación, que le permitieron obtener resultados excepcionales en casos complejos. Su tesis doctoral sobre las aplicaciones de la guerra química en la delincuencia civil había sido clasificada por el Departamento de Defensa debido a su potencial valor para los terroristas, pero la investigación le había proporcionado una perspectiva única sobre la psicología de los asesinos que utilizaban la química como arma. Su tasa de éxito en casos criminales sofisticados la había convertido en la agente especial supervisora más joven en la historia del FBI, pero la investigación sobre el alquimista amenazaba con destruir todo lo que había construido. El afán de perfección de Isabella provenía de experiencias infantiles que moldearon su comprensión de la justicia y el fracaso institucional. Criada en una familia italoamericana de clase trabajadora en Boston, presenció la lucha de su padre contra la negligencia corporativa, que lo dejó discapacitado tras una exposición química en el lugar de trabajo que su empleador intentó encubrir. La batalla legal subsiguiente consumió los recursos de su familia, a la vez que le enseñó a la joven Isabella valiosas lecciones sobre cómo la riqueza y la influencia podían utilizarse para evadir la responsabilidad por delitos graves. La eventual victoria de su padre en los tribunales fue pírrica. Años después, demasiado tarde para recuperar su salud o su seguridad financiera, pero la experiencia sembró la semilla de la determinación que impulsaría la carrera de Isabella en la aplicación de la ley. Los riesgos personales del caso del alquimista resonaron con la propia historia de Isabella, creando una carga emocional que motivó y atormentó su investigación. Cada víctima representaba no solo un fracaso estadístico, sino un recordatorio personal de cómo la corrupción institucional permitía a los asesinos evadir la justicia mientras personas inocentes sufrían las consecuencias. Sus noches de insomnio estaban atormentadas no solo por las fotografías de la escena del crimen, sino también por los recuerdos del deterioro de la salud de su padre y las dificultades económicas de su familia, paralelismos que hacían que las víctimas del alquimista se sintieran como extensiones de la tragedia de su propia familia. La sofisticación del asesino superaba todo lo que Isabella había conocido en sus 7 años de carrera. Cada escena del crimen revelaba un amplio conocimiento de los procedimientos policiales, las contramedidas forenses y la psicología de las víctimas, lo que sugería ya sea formación policial o un amplio estudio de técnicas de investigación. El alquimista anticipaba cada estrategia investigativa, dejando elaboradas exhibiciones que proporcionaban abundante evidencia de planificación, sin ofrecer información procesable sobre la identidad o la ubicación. Las escenas del crimen estaban escenificadas con precisión teatral, creando narrativas simbólicas que comunicaban las justificaciones morales del asesino, a la vez que se burlaban de los investigadores con su incapacidad para prevenir el siguiente asesinato. Las víctimas aparecían seleccionadas al azar, sin conexiones obvias entre un ejecutivo farmacéutico en Delaware, un supervisor de construcción en Nevada y un consultor ambiental en Oregón. Las técnicas de investigación tradicionales no habían logrado identificar ninguna relación personal, profesional o geográfica que pudiera explicar por qué se había seleccionado a estos individuos en particular. El subdirector Thorne había dejado claras las expectativas durante las sesiones informativas semanales, que se habían vuelto cada vez más tensas a medida que la investigación se estancaba. La reputación del FBI se resintió ante las incesantes críticas de los medios sobre su incapacidad para detener al alquimista, mientras que los comités de supervisión del Congreso formulaban preguntas incómodas sobre la asignación de recursos y la competencia investigativa que amenazaban el presupuesto y la autonomía de la agencia. La presión política de las familias de las víctimas y sus influyentes contactos había elevado el caso a la categoría de prioridad nacional, lo que hacía inaceptable el fracaso tanto por razones profesionales como institucionales. Consultores expertos y software analítico avanzado que representaba la vanguardia de la tecnología forense,
pero 4 meses de investigación intensiva no habían producido sospechosos viables ni ningún progreso significativo para prevenir el siguiente asesinato. El gran avance de Leo se produjo durante el análisis sistemático del accidente industrial de Sterling Coal en 2014. El caso se cerró rápidamente después de que los investigadores determinaran que una falla en el equipo causó una explosión química que causó la muerte de 2 ejecutivos de la compañía. Sin embargo, Leo detectó inconsistencias que sugerían una explicación más siniestra. Los patrones de quemaduras en ambas víctimas mostraron evidencia de aplicación directa de sustancias químicas, en lugar de exposición accidental a un accidente industrial. La distribución de las quemaduras químicas en los cuerpos de las víctimas era demasiado simétrica y precisa como para ser resultado de salpicaduras aleatorias durante una explosión, lo que sugiere que las sustancias químicas se habían aplicado deliberadamente mientras las víctimas estaban sujetas o inconscientes. Los informes del médico forense detectaron trazas de sedantes en la sangre de ambas víctimas, lo que indica que habían estado incapacitadas antes de que se les infligieran las quemaduras químicas. Las imágenes de seguridad revelaron a un trabajador de mantenimiento con equipo de protección completo que nunca fue identificado ni interrogado por los investigadores. Las fotografías de la escena del crimen mostraron grafitis que los investigadores originales descartaron como vandalismo no relacionado. Cuando Leo mejoró las imágenes con un sofisticado software de reconocimiento de patrones, identificó la tosca silueta de una serpiente, devorando su propia cola, grabada en una pared de concreto cerca del área de almacenamiento de sustancias químicas. El símbolo apenas era visible bajo los escombros industriales y el hollín de la explosión, pero su presencia sugería que el alquimista llevaba activo casi 3 años más de lo que se creía. El incidente del carbón Sterling no fue un accidente aislado, sino el primer crimen conocido de una campaña de justicia por mano propia cuidadosamente planificada que derivó en la actual oleada de asesinatos. El cruce de referencias del caso del carbón Sterling con asesinatos recientes de alquimistas reveló un patrón inquietante que explicaba el proceso de selección de víctimas del asesino y su planificación estratégica a largo plazo. Cada persona atacada había estado involucrada en encubrimientos corporativos, desastres ambientales o violaciones de seguridad que causaron daños significativos a personas inocentes, evitando el procesamiento penal mediante tecnicismos legales, influencia política o corrupción institucional. El ejecutivo farmacéutico había ocultado datos de ensayos clínicos que demostraban que un medicamento para la artritis causaba complicaciones cardíacas mortales en pacientes de edad avanzada, lo que permitió que el fármaco permaneciera en el mercado durante 3 años más, mientras cientos de personas mayores morían por eventos cardíacos prevenibles. El supervisor de la construcción falsificó informes de seguridad, ocultando defectos estructurales que posteriormente provocaron el derrumbe de un centro comercial durante la temporada navideña, matando a 47 personas y dejando cientos de heridos. El consultor ambiental había ayudado a una empresa química a ocultar la contaminación de las aguas subterráneas que afectaba a miles de residentes rurales, lo que provocó brotes de cáncer y defectos congénitos que devastaron comunidades enteras. El alquimista no seleccionaba a las víctimas al azar, sino que eliminaba sistemáticamente a individuos cuyos crímenes impunes habían causado daños generalizados a personas inocentes. El asesino poseía información privilegiada no disponible en registros públicos ni en informes de prensa, lo que sugería acceso a archivos gubernamentales confidenciales, documentos corporativos o redes de denunciantes, documentando encubrimientos institucionales que abarcaban décadas. El nivel de detalle requerido para este tipo de selección de víctimas indicaba amplios recursos de investigación o conexiones con agencias reguladoras, fuerzas del orden o departamentos legales corporativos. El correo electrónico que Leo envió a la dirección oficial de la oficina de Isabella fue cuidadosamente redactado para evitar los filtros de seguridad automatizados, a la vez que demostraba credenciales de investigación legítimas y experiencia analítica. En lugar de permanecer en el anonimato, se identificó como proyecto de digitalización de casos sin resolver y solicitó una reunión confidencial para discutir las posibles conexiones entre los casos históricos y las investigaciones actuales. Su mensaje incluía un análisis detallado del caso Sterling Coal, con fotografías mejoradas, reconstrucciones de la cronología y perfiles psicológicos que demostraban la calidad de su trabajo analítico. El enfoque de Leo fue deliberadamente profesional y respetuoso con los protocolos de la agencia,
reconociendo la autoridad de Isabella y ofreciendo su conocimiento especializado como recurso en lugar de criticar su investigación. El escepticismo inicial de Isabella se desvaneció al revisar el exhaustivo análisis de Leo sobre el caso Sterling Cole y sus conexiones con los asesinatos de los alquimistas. Su identificación del símbolo de Ouroboros en fotografías, pasada por alto por los investigadores originales, demostró una capacidad analítica acorde con su formación forense, mientras que su perfil psicológico del perpetrador reveló perspectivas que coincidían perfectamente con sus propias evaluaciones preliminares. Más importante aún, su cronología, que conectaba el accidente industrial con asesinatos recientes, proporcionó la primera teoría coherente sobre la motivación del alquimista y el proceso de selección de víctimas, lo que explicaba la sofisticada planificación y la extensa preparación del asesino. La calidad del trabajo de Leo fue evidente de inmediato para alguien con la formación y la experiencia de Isabella, revelando métodos analíticos que combinan técnicas tradicionales de perfilación criminal con algoritmos avanzados de minería de datos, capaces de identificar patrones en vastas bases de datos de actividad criminal. Su colaboración comenzó con cautela. Isabella realizaba entrevistas oficiales, mientras que Leo proporcionaba apoyo analítico a través de los canales adecuados establecidos para la consulta con expertos. Descubrió que su reputación de insubordinación se basaba en un solo incidente relacionado con Zorn, cuya reacción a las conclusiones de la investigación de terrorismo de Leo había sido desproporcionadamente dura, dada la calidad del trabajo analítico. Las motivaciones políticas tras el exilio de Leo fueron evidentes de inmediato para alguien con el conocimiento que Isabella tenía de las políticas del FBI, lo que dejaba claro que su traslado a los archivos era punitivo y no basado en el rendimiento, lo que lo convertía en un recurso valioso, pero infrautilizado, para investigaciones complejas. La corrupción de Thorne explicaba por qué la investigación de Alchemist se había desviado sistemáticamente de pistas productivas y estrategias de investigación que podrían haber identificado a Delacroix meses antes. Como supervisor responsable de la asignación de recursos y la planificación estratégica, había impedido que el equipo de Isabella accediera a bases de datos cruciales, entrevistara a testigos clave y siguiera líneas de investigación que podrían haber revelado su conexión con los crímenes. Su asignación de Isabella al caso no había sido un reconocimiento de sus habilidades, sino un cálculo de que su limitada experiencia con casos de corrupción le impediría reconocer los obstáculos institucionales que se estaban colocando en su camino. El descubrimiento de que su supervisor estaba saboteando activamente la investigación creó una situación peligrosa para Isabella que requirió una navegación cuidadosa de la política de la oficina y los procedimientos legales. Los protocolos estándar requerían reportar sospechas de corrupción a asuntos internos. Pero la posición de Thorne y sus conexiones políticas lo convirtieron en un adversario formidable que podría destruir su carrera antes de que concluyera cualquier investigación. En cambio, eligió trabajar en secreto con Leo para construir un caso hermético que expusiera todo el alcance de la red criminal de Thorne mientras protegía su propia posición dentro de la oficina. La investigación encubierta se intensificó cuando Leo descubrió que su participación había atraído la atención hostil de personas con motivos para evitar que los alquimistas capturaran. Su acceso a la computadora estaba siendo monitoreado por alguien con privilegios administrativos que rastreaba sus patrones de investigación y descubrimientos analíticos, mientras que sus comunicaciones personales estaban siendo interceptadas y analizadas en busca de amenazas potenciales a la red de corrupción. Más siniestramente, se habían observado equipos de vigilancia cerca de la escuela de Maya y su domicilio había sido accedido varias veces por usuarios cuyas identidades estaban ocultas tras protocolos de seguridad burocráticos. La presión psicológica de la vigilancia constante comenzó a afectar la relación de Leo con Maya, quien notó la creciente ansiedad y el comportamiento paranoico de su padre sin comprender el origen de su miedo. La mañana en que Leo descubrió el símbolo Ouroboros tallado en la entrada principal de su edificio de apartamentos, se dio cuenta de que el caso se había convertido en una amenaza directa para la seguridad de su hija. Alguien había eludido la seguridad del edificio durante la noche y había dejado una tarjeta de visita que servía tanto de advertencia como de promesa. La investigación de Leo había sido notada por personas dispuestas a dañar a un niño para proteger sus secretos. El mensaje era inconfundible y aterrador, transformando un rompecabezas intelectual en una situación de supervivencia personal que requería una acción inmediata.
La respuesta de Isabella demostró integridad profesional y compromiso personal con su sociedad. En lugar de distanciarse de alguien que se había convertido en una carga, utilizó recursos de la agencia para brindar protección tanto a Leo como a Maya mientras trasladaban su trabajo analítico a una instalación segura donde la vigilancia hostil no podía monitorear su progreso. Se asignaron alguaciles federales para brindar protección discreta a Maya durante el horario escolar. Mientras tanto, el edificio de apartamentos de Leo recibió medidas de seguridad adicionales que detectarían cualquier intento futuro de intrusión. Isabella dispuso que su trabajo analítico se realizara en una instalación clasificada con contramedidas electrónicas que evitarían el monitoreo externo de sus comunicaciones y sistemas informáticos. Su disposición a arriesgar su propia carrera al proteger a un colaborador no autorizado reveló la profundidad de su compromiso tanto con el caso como con el hombre que la ayudó a resolverlo, trabajando 18 horas al día en la ubicación segura. Isabella y Leo construyeron un perfil completo que revelaba el alcance total de la campaña de venganza planeada por Delacroix. Su lista de objetivos incluía no solo ejecutivos corporativos y funcionarios del gobierno, sino también abogados, consultores y figuras de los medios que habían ayudado a encubrir los crímenes que le costaron la vida a su hija. El símbolo de Oroboro no era solo una tarjeta de presentación, sino prometen que el ciclo de delincuencia impune se rompería a través de la eliminación sistemática de todos los involucrados en habilitar la malversación corporativa. Sea socios principales en Morrison Klein y a personas asociadas cuyas muertes enviarían un mensaje inconfundible sobre la responsabilidad corporativa al completar su búsqueda personal de justicia. El momento sugirió que estaba planeando un ataque coordinado que eliminaría múltiples objetivos creando simultáneamente la máxima atención de los medios mientras se aseguraba de que su corrupción corporativa llegó a la audiencia más amplia de la audiencia con el confrontación de Delacroix a los que ocurren a Morrison Klein. Bufete de abogados corporativo que había manejado el caso de Sara su mensaje sobre el hecho de que había estado en el pasado y docenas de otros encubrimientos que involucran a las víctimas de los alquimistas. Isabella llegó esperando evitar un evento de víctimas masivas, pero se encontró enfrentando una ejecución metódica que había pasado 3 años planeando el crimen perfecto que eliminaría los objetivos mientras exponía sus crímenes al escrutinio público. El edificio había sido manipulado con dispositivos incendiarios sofisticados que asegurarían la destrucción completa de los objetivos humanos y la evidencia documental que podría exponer décadas de corrupción institucional. Delacroix había colocado bombas químicas en las áreas de almacenamiento de documentos del edificio, planeando destruir décadas de evidencia relacionadas con encubrimientos corporativos mientras eliminaba a los abogados responsables de prevenir el enjuiciamiento penal de delitos graves. Su crimen final serviría a múltiples propósitos, completando venganza personal mientras revela la corrupción institucional que había permitido que innumerables crímenes no se hicieran sintonizados en toda la sociedad estadounidense. El ataque estaba programado para ocurrir durante una reunión de socios que garantizaría las máximas bajas entre el liderazgo senior de la empresa, creando una destrucción simbólica de la infraestructura legal que protegía a los delincuentes corporativos. El papel de Leo en la confrontación final se realizó a través de canales de comunicación seguros, proporcionando a Isabella análisis psicológico en tiempo real y consejos tácticos basados en su comprensión de la motivación y el estado mental de la corrupción de Thorne. Explicaba por qué la investigación de Alchemist se había desviado sistemáticamente de pistas productivas y estrategias de investigación que podrían haber identificado a Delacroix meses antes. Como supervisor responsable de la asignación de recursos y la planificación estratégica, había impedido que el equipo de Isabella accediera a bases de datos cruciales, entrevistara a testigos clave y siguiera líneas de investigación que podrían haber revelado su conexión con los crímenes. Su asignación de Isabella al caso no había sido un reconocimiento de sus habilidades, sino un cálculo de que su limitada experiencia con casos de corrupción le impediría reconocer los obstáculos institucionales que se estaban colocando en su camino. El descubrimiento de que su supervisor estaba saboteando activamente la investigación creó una situación peligrosa para Isabella que requirió una navegación cuidadosa de la política de la oficina y los procedimientos legales. Los protocolos estándar requerían reportar sospechas de corrupción a asuntos internos.
Pero la posición de Thorne y sus conexiones políticas lo convirtieron en un adversario formidable que podría destruir su carrera antes de que concluyera cualquier investigación. En cambio, eligió trabajar en secreto con Leo para construir un caso hermético que expusiera todo el alcance de la red criminal de Thorne mientras protegía su propia posición dentro de la oficina. La investigación encubierta se intensificó cuando Leo descubrió que su participación había atraído la atención hostil de personas con motivos para evitar que los alquimistas capturaran. Su acceso a la computadora estaba siendo monitoreado por alguien con privilegios administrativos que rastreaba sus patrones de investigación y descubrimientos analíticos, mientras que sus comunicaciones personales estaban siendo interceptadas y analizadas en busca de amenazas potenciales a la red de corrupción. Más siniestramente, se habían observado equipos de vigilancia cerca de la escuela de Maya y su domicilio había sido accedido varias veces por usuarios cuyas identidades estaban ocultas tras protocolos de seguridad burocráticos. La presión psicológica de la vigilancia constante comenzó a afectar la relación de Leo con Maya, quien notó la creciente ansiedad y el comportamiento paranoico de su padre sin comprender el origen de su miedo. La mañana en que Leo descubrió el símbolo Oroboro tallado en la entrada principal de su edificio de apartamentos, se dio cuenta de que el caso se había convertido en una amenaza directa para la seguridad de su hija. Alguien había eludido la seguridad del edificio durante la noche y había dejado una tarjeta de visita que servía tanto de advertencia como de promesa. La investigación de Leo había sido notada por personas dispuestas a dañar a un niño para proteger sus secretos. El mensaje era inconfundible y aterrador, transformando un rompecabezas intelectual en una situación de supervivencia personal que requería una acción inmediata. La respuesta de Isabella demostró integridad profesional y compromiso personal con su sociedad. En lugar de distanciarse de alguien que se había convertido en una carga, utilizó recursos de la agencia para brindar protección tanto a Leo como a Maya mientras trasladaban su trabajo analítico a una instalación segura donde la vigilancia hostil no podía monitorear su progreso. Se asignaron alguaciles federales para brindar protección discreta a Maya durante el horario escolar. Mientras tanto, el edificio de apartamentos de Leo recibió medidas de seguridad adicionales que detectarían cualquier intento futuro de intrusión. Isabella dispuso que su trabajo analítico se realizara en una instalación clasificada con contramedidas electrónicas que evitarían el monitoreo externo de sus comunicaciones y sistemas informáticos. Su disposición a arriesgar su propia carrera al proteger a un colaborador no autorizado reveló la profundidad de su compromiso tanto con el caso como con el hombre que la ayudó a resolverlo, trabajando 18 horas al día en la ubicación segura. Isabella y Leo construyeron un perfil completo que revelaba el alcance total de la campaña de venganza planeada por Delacroix. Su lista de objetivos incluía no solo ejecutivos corporativos y funcionarios del gobierno, sino también abogados, consultores y figuras de los medios que habían ayudado a encubrir los crímenes que le costaron la vida a su hija. El símbolo de Oroboro no era solo una tarjeta de presentación, sino prometen que el ciclo de delincuencia impune se rompería a través de la eliminación sistemática de todos los involucrados en habilitar la malversación corporativa. Sea socios principales en Morrison Klein y a personas asociadas cuyas muertes enviarían un mensaje inconfundible sobre la responsabilidad corporativa al completar su búsqueda personal de justicia. El momento sugirió que estaba planeando un ataque coordinado que eliminaría múltiples objetivos creando simultáneamente la máxima atención de los medios mientras se aseguraba de que su corrupción corporativa llegó a la audiencia más amplia de la audiencia con el confrontación de Delacroix a los que ocurren a Morrison Klein. Bufete de abogados corporativo que había manejado el caso de Sara su mensaje sobre el hecho de que había estado en el pasado y docenas de otros encubrimientos que involucran a las víctimas de los alquimistas Isabella llegó esperando evitar un evento de víctimas masivas. Pero se encontró enfrentando una ejecución metódica que había pasado 3 años planeando el crimen perfecto que eliminaría los objetivos mientras exponía sus crímenes al escrutinio público. El edificio había sido manipulado con dispositivos incendiarios sofisticados que asegurarían la destrucción completa de los objetivos humanos y la evidencia documental que podría exponer décadas de corrupción institucional. Delacroix había colocado bombas químicas en las áreas de almacenamiento de documentos del edificio, planeando destruir décadas de evidencia relacionadas con encubrimientos corporativos mientras eliminaba a los abogados responsables de prevenir el enjuiciamiento penal de delitos graves. Su crimen final serviría a múltiples propósitos,
completando venganza personal mientras revela la corrupción institucional que había permitido que innumerables crímenes no se hicieran sintonizados en toda la sociedad estadounidense. El ataque estaba programado para ocurrir durante una reunión de socios que garantizaría las máximas bajas entre el liderazgo senior de la empresa, creando una destrucción simbólica de la infraestructura legal que protegía a los delincuentes corporativos. El papel de Leo en la confrontación final se realizó a través de canales de comunicación seguros, proporcionando a Isabella análisis psicológico en tiempo real y consejos tácticos basados en su comprensión de la motivación y el estado mental de Delacroix. Desde el centro de comando del FBI, Leo monitoreó las cámaras de seguridad en todo el edificio mientras coordinaba con equipos tácticos y especialistas en eliminación de bombas que trabajan para evitar víctimas masivas y destrucción de evidencia crucial que podría exponer décadas de corrupción institucional. Sus ideas sobre los patrones de comportamiento del alquimista demostraron ser cruciales para predecir las respuestas de Delacroix a varios escenarios tácticos. El perfil psicológico que Leo había desarrollado resultó crucial cuando Delacroix intentó justificar sus crímenes a través de una confesión detallada que reveló el alcance total de la red de corrupción que había descubierto. Su necesidad de validación intelectual y reconocimiento moral creó la apertura de Isabella para evitar la destrucción de la evidencia y minimizar las bajas durante su eventual rendición. El arresto se realizó a través de la manipulación psicológica en lugar de la confrontación violenta, preservando vidas y evidencia documental que expondría la corrupción sistemática, permitiendo que los crímenes corporativos queden impunes a las instituciones estadounidenses. La exposición de la red de corrupción de Thorne representó una resolución de casos más que exitosa para Isabella y Leo. Su asociación había demostrado que las investigaciones más desafiantes del FBI requerían recursos intelectuales que trascienden las fronteras burocráticas tradicionales, combinando el análisis histórico con técnicas de investigación contemporáneas para lograr resultados que ninguno de los dos podría haber logrado de forma independiente. La carrera de Isabella fue asegurada por el éxito de alto perfil, mientras que las contribuciones de Leo garantizaron su restauración al servicio activo con responsabilidades y reconocimiento mejorados en toda la comunidad de aplicación de la ley. El caso había revelado la corrupción sistemática al alcanzar los niveles más altos de liderazgo gubernamental y corporativo, creando efectos de dominio que remodelarían las prácticas de aplicación de la ley estadounidense en las próximas décadas. La aprobación de Maya de la creciente presencia de Isabella en sus vidas reflejó su reconocimiento de que el agente representaba tanto la estimulación intelectual como la estabilidad emocional, complementando la brillantez analítica de su padre. Isabella había abordado su relación con la atención metódica al detalle, caracterizando su trabajo profesional, generando confianza a través de intereses compartidos en matemáticas y ciencias, en lugar de intentar reemplazar a la madre fallecida de Maya o competir por la atención y el afecto de Leo. Su relación se había desarrollado naturalmente a través de sesiones colaborativas de resolución de problemas donde la inteligencia precoz de Maya complementa la experiencia de investigación del adulto. El regreso oficial de Leo a la unidad de análisis de comportamiento se produjo con el reconocimiento de que su perspectiva única, desarrollada a través de años de estudio de patrones históricos, proporcionó ideas que no podían replicarse a través de programas de capacitación estándar. Su capacidad para identificar conexiones a través de décadas de actividad criminal había demostrado ser invaluable para comprender las amenazas contemporáneas, mientras que su experiencia como padre soltero le había dado madurez emocional, mejorando su objetividad analítica y su juicio profesional en casos complejos que involucran dinámicas familiares. El liderazgo de la oficina, avergonzado por el escándalo de Thorne e impresionado por las contribuciones de Leo a su resolución, le ofreció una posición superior con una autonomía y recursos significativos. La promoción de Isabella a un agente especial de supervisión vino con la asignación a una unidad recién creada centrada en investigaciones complejas que involucran corrupción institucional, delitos corporativos y perpetradores sofisticados que habían evitado previamente el enjuiciamiento a través de la riqueza y la influencia política. Su asociación con Leo había demostrado ser tan efectiva que el liderazgo de la oficina decidió formalizar su colaboración, creando un equipo especializado, combinando un análisis histórico con técnicas de investigación contemporáneas para abordar los casos que los enfoques tradicionales no habían podido resolver. La unidad serviría como modelo para estrategias innovadoras de aplicación de la ley que reconocieron la naturaleza interconectada del crimen contemporáneo.
La escena final de su transformación ocurrió un viernes por la noche, cuando Isabella apareció en la nueva oficina de Leo que llevaba la cena de un costoso restaurante italiano. Maya pasaba el fin de semana con amigos de la escuela, brindando la primera oportunidad para que Leo e Isabella reconocieran los sentimientos personales que se habían desarrollado junto con su asociación profesional, a través de meses de intensa colaboración y peligro compartido. El enfoque de Isabella fue característicamente directo, lo que refleja la confianza que la había hecho exitosa tanto en la investigación como en las relaciones personales y personales a lo largo de su carrera. Restaurante italiano, a las 8 en punto del viernes por la noche, anunció Isabella, estableciendo contenedores en el escritorio de Leo y encontrando sus ojos con una intención inconfundible que comunicaba tanto el respeto profesional como el afecto personal. La respuesta de Leo combinó la apreciación intelectual con la vulnerabilidad emocional, reconociendo que la invitación de Isabella representaba más que la cena o la compañía casual. Su experiencia compartida que investiga el alquimista había creado bonos que trascienden la colaboración profesional, conectando a dos personas cuya dedicación a la justicia y la verdad los había unido. Los había unido, a pesar de los obstáculos institucionales y los peligros personales que habían amenazado tanto sus carreras como sus vidas. El caso, que casi había destruido ambas carreras, había proporcionado la base para una asociación que prometía mejorar su efectividad y felicidad en los próximos años. Su éxito había demostrado el valor de combinar diferentes tipos de experiencia, lo que demuestra que las investigaciones más complejas del FBI requerían diversidad intelectual en lugar de conformidad burocrática. La resolución de la campaña y la exposición de Delacroix de la red de corrupción de Thorne había creado nuevas oportunidades para agentes cuyas habilidades trascendieron los límites organizacionales tradicionales, estableciendo precedencia para enfoques innovadores para el crimen contemporáneo que influirían en las prácticas de aplicación de la ley en las instituciones estadounidenses. La transformación del exilio aislado a la asociación respetada representaba la redención tanto para Leo como para Isabella, lo que demuestra que el talento y la dedicación podrían superar los prejuicios institucionales y la obstrucción burocrática cuando se aplican con suficiente persistencia y coraje moral.